Psicodescubrir en Shot Radio. Hola a todos una vez más, bienvenidos a Psicodescubrir en Shot Radio. Espero que esta semana haya sido extraordinaria para ti. Yo soy Nayeli Vázquez y hoy vamos a hablar de un tema que seguro te va a ser muy interesante y es el trastorno límite de la personalidad. Si tú no has escuchado nada acerca de este trastorno, seguro que te vas a quedar con algo. Y si ya lo escuchaste y en algún lugar has sabido algo de este trastorno, aquí te vamos a aclarar todas tus dudas. El trastorno límite de la personalidad es, según el DSM, un patrón persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales, afecto y autoimagen, con escaso control de impulsos. Y pues como siempre, cuando hablamos de psicología y de temas de la mente, pues tenemos una definición bien bonita, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Para ponerlo en términos muy sencillos, vamos a ver las características del trastorno límite de la personalidad un poquito más explicadas, ¿va? La persona afectada con trastorno límite de la personalidad tiene por característica el presentar patrones de emociones impulsivas o caóticas. Es decir, pueden tener periodos de ira, periodos de angustia, de desesperación, de irritabilidad, de frustración y de ansiedad que son muy intensos por breves periodos de tiempo, que son bruscos, que son repentinos y que tienen explosiones emocionales que van de un extremo a otro, quizás confundiendo a las personas quienes están a su alrededor. Una persona con TLP generalmente sostiene relaciones de dependencia, no solo con su pareja, sino con familiares y amigos que son particularmente hostiles por los cambios de ánimo que presenta. Su nivel de tolerancia a la frustración es sumamente bajo, se aburren con mucha facilidad e idealizan o devalúan a quienes están cerca de ellos, dependiendo del nivel de atención que sienten que les prestan. Hay una característica que es particularmente frustrante para una persona con trastorno límite de la personalidad y con frecuencia es lo que los lleva a buscar ayuda profesional y es el constante cambio de objetivos, valores y aspiraciones, ya sea de tipo personal o profesional. Esto les impide concretar cualquier tipo de meta y los llega a hacerse sentir vacíos. Te pongo un ejemplo para que quede más claro este trastorno. Si tienes por objetivo comprarte un automóvil, ahorras, haces horas extra en el trabajo quizás, buscas créditos bancarios y por fin te compras tu carro. Y esto te deja con una sensación de gran satisfacción. Sin embargo, alguien con trastorno límite de la personalidad que se pone por objetivo la compra de un carro, lo haría con mucha euforia al principio y empezaría a ahorrar, pero en muy poquito tiempo se aburriría, se decepcionaría de manera notable y probablemente cambiaría el objetivo y buscaría comprarse una bicicleta o una sala o cualquier cosa. Quizás tendría un episodio de ira al darse cuenta que no le alcanza para nada de lo que quería y al final no va a concretar ni el carro, ni la bici, ni la sala, ni nada. Esto lo va a llevar a un episodio de culpa por no haber logrado su meta, ninguna, ni la meta principal, ni las que se fue planteando en el camino, y así le pasa en cada situación de su vida. Estudios, trabajos, pareja y todo. Para una persona con trastorno límite de la personalidad, los sentimientos van a variar drásticamente, tanto en calidad como en intensidad de un momento a otro. No les es posible regularlos, lo que provoca una vulnerabilidad y falta de adaptación, y sus sentimientos pueden ser tan intensos que es posible que lleguen a distorsionar la percepción de la realidad, convirtiéndose en personas solitarias o personas hostiles. Para entender mejor este tema, es importante conocer algunos conceptitos básicos que es posible que tú escuches dentro de este programa. Por ejemplo, la ideación suicida, que es cuando tú estás pensando en cometer un acto que atente contra tu vida, o los actos suicidas, que ya es consolidar estas ideas. La automutilación, que pueden ser cortes como el cutting o incluso cortar alguna pequeña parte de tu cuerpo. Cuando hablamos de prevalencia nos referimos a la cantidad de personas que pueden tener este trastorno y bueno, es posible que tú escuches algunos de estos conceptos dentro del programa, así que pues si los escuchas ya sabes a qué se refieren. Para hablarnos de este tema tenemos un experto que es el doctor Víctor Manuel Enríquez Estrada. Él es psiquiatra por la Universidad Autónoma Metropolitana, también es psicólogo por la Facultad de Psicología, el Sistema de Universidad Abierta.
Ha sido docente, voluntario de investigación y misionero médico, llevando medicamentos y consulta gratuita a la región mixteca. Y es un hombre que te puede hablar de estos temas con toda la claridad del mundo. Le quiero dar la bienvenida al doctor Víctor Manuel Estrada. Shot Radio Internet presenta. Doctor Víctor Manuel, Víctor o Manuel, tú me dices. Víctor, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy acerca del trastorno límite de la personalidad? Cuéntame. sí. Hola Nayeli, muchas gracias por invitarme Es un aquí placer a tu tenerte. programa. Pues muchas cosas, ¿no? Al respecto de lo que es el trastorno límite. Ya ahorita, como parte de la introducción, mencionaste bastantes datos bien importantes. Ahorita este trastorno se ha vuelto como más relevante, no solo en la psiquiatría, sino como que para la psicología, para las escuelas, para la parte legal, para muchas situaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque pareciera que esto está aumentando su prevalencia o su número de personas que lo presentan en la sociedad. Más o menos de cuántas personitas estamos hablando que existen diagnosticados como con trastorno límite de la personalidad. Bueno, se considera que es aproximadamente un 2% de la población, ya sabes, estudios norteamericanos. Ajá. Realmente en México no tenemos esos estudios, pero bueno, eso es como podría ser que haya una infraestimación del número de personas con ese trastorno, porque no muchas personas acuden a los servicios psiquiátricos o psicológicos. ¿Por qué generalmente una persona con trastorno límite de la personalidad no se acerca a buscar ayuda? Esa es una muy buena pregunta y justo es algo que también quería comentar. El trastorno de límite de la personalidad, digamos en sentido amplio, es como, nace a partir de lo que es una división entre la psicosis y la neurosis. Son términos más arcaicos y son como síndromes. Psicosis, digamos, en término práctico, es no tener contacto con la realidad. Y neurosis es como estar siempre preocupado por la realidad, muy ansioso. El término actual sería ansiedad. Trastorno límite sería estar en medio de ambas entidades. Pues estoy como desconectado de la realidad y preocupado por esa realidad que probablemente no existe. Sí, por momentos, dependiendo del nivel de ansiedad, puedes llegar a desconectarte de la realidad. O sea, realmente son personas que presentan como muchos síntomas. Entonces pareciera que tienen como que un poquito de cada cosa. Sí, se podría confundir a lo mejor incluso con trastorno bipolar porque vas de un extremo a otro. Exactamente. Y a veces estás triste, a veces estás feliz y podría parecer un trastorno bipolar. ¿Cómo puedo identificar un trastorno límite de la personalidad? ¿Cuáles son sus características? Bueno, el trastorno límite es como bien lo mencionaste hace un momento, ya es una cuestión de personalidad. O sea, el sujeto ya tiene estos rasgos y estos rasgos no los puede cambiar. Por más que lo intenta, por más que le causan problemas en su vida cotidiana, en el trabajo, con las relaciones personales, no puede cambiar esta forma de ser. Entonces es una forma de ser de la persona. En cambio, digamos, algo ya lo que sería bipolar, a veces las personas pueden tener episodios de manía, episodios de depresión, pero la persona es de otra forma. En cambio, en el trastorno límite, estas personas, estos sujetos, durante toda la vida tienen estas características, la inestabilidad emocional, ¿no? Este vacío crónico, esta cuestión como de tener relaciones, actualmente se les llama tóxicas, ¿no? Tormentosas, problemas con la imagen corporal. Hay una serie de criterios, pero sin embargo estos criterios no son absolutamente abarcativos de lo que es el trastorno. Como bien decías hace un momento, o sea, puede tener de todo, o sea, pareciera que inclusive hay una teoría que les llegan a llamar como si fuera como un bipolar que cambia muy, muy rápido de un día a otro. Aunque, bueno, realmente en este momento se considera que es más bien la personalidad de la persona. Como que fueran personas muy reactivas, como que cualquier estímulo que los contradiga puede llegar a que, digamos, exploten emocionalmente. Pueden llegar a tener como dificultades para incluso estar formados en una fila. O
O sea, son personas como impulsivas, digamos. Esa sería como que la característica principal. Como que todo me desespera y lo tengo que hacer rápido, ¿lo podemos llamar así? Como que entre rápido y a mi modo, y si no les parece, entonces como que ya me enojo, y por eso también se asocia mucho a la otra parte que mencionaste, las conductas autolíticas, o el cutting, o los intentos de suicidio, o las amenazas de suicidio constantes. Entonces yo quiero esto, no me lo vas a dar, entonces me corto, o a lo mejor hago una amenaza de que voy a acabar con mi vida, o a lo mejor sí, bueno, en algunos casos sí llegan a acabar con su vida. Es, por ejemplo, como estas personitas con las que tienes una relación y que te es muy difícil relacionarte porque pueden estar contentas, pueden estar tristes, pueden estar de mal humor, pueden estar enojadas, y cuando dices, bueno, ya hasta aquí, te dicen este típico, voy a acabar con mi vida si te vas. Exactamente. Sí, exactamente. Es muy prototípico lo que estás describiendo, prácticamente a un paciente con este trastorno. Sin embargo, aquí como que una cuestión, como te mencionaba, aunque hay criterios, no son completamente abarcativos. O sea, hay cuestiones sociales. Ahorita lo que describes podríamos pensar como un adolescente, ¿no? Esto sí, claro. Estás describiendo un adolescente, ¿no? Ajá. Una persona que actúa así. La sociedad actual requiere que las personas tengamos como que esta actitud. Inclusive la exaltación de la juventud, la exaltación de, ¿quieres hacer esto? Hazlo, ¿no? Hay comerciales, no, pues ¿quieres ir a Europa? Pues vende tu carro. Como de impulsarte a hacer Ser cosas, impulsivo. que a lo mejor si te tomaras tu tiempo las podrías lograr, sin embargo, como que si es tu sueño, aviéntate. Sí, exactamente, es como que esta tendencia social, de mercado, laboral, como en el consumismo, que también impulsa que exista como que este tipo de comportamiento. Sin embargo, bueno, ya con esto se hace excesivo, como que inalterable, ¿no? Como ya permanente, es cuando ya empieza a crearse un trastorno. Eso sería como que la diferencia. Porque bueno, todos tenemos el derecho a enojarnos, a ser impulsivos a veces inclusive ser un poco, no sé, pelear por tus derechos. A lo mejor si la fila si alguien se te metió, pues a veces eso puede ayudarte a, pues no sé, a que alcances a pasar o cosas así. O sea, todos tenemos como que esta oportunidad. Sin embargo, si en todas las ocasiones a nivel laboral, a nivel social, a nivel interpersonal, estamos teniendo esta actitud o este comportamiento, es cuando empieza ya el trastorno. Y su máxima expresión, pues, es ya atentar contra la vida propia o de terceros. O sea que podemos a tomarlo como por esferas, ¿no? La primera sería observar, o el primer anillito sería observar si dentro de todas las situaciones o lugares donde estoy siendo impulsivo y estoy teniendo algún problema. Ese sería como el primer anillito, ¿no? Y el siguiente sería como si estos problemas me están desembocando en atentar contra mi vida. Claro, sí. Digamos, en términos como muy generales sería impulsividad, inestabilidad emocional y dentro de esto mucha ansiedad. ¿Ok? Muchísima ansiedad. Serían como que estos tres ejes que caracterizarían una personalidad límite. Okay, muchísima ansiedad. Aquí vamos a tratar de como explicarles en tus palabras para que las personas entiendan exactamente cómo se siente estar ansioso. ¿Qué se siente la ansiedad? Porque me dices que estoy ansiosito, pero en realidad a lo mejor estás angustiado por alguna situación y no es precisamente ansiedad. Claro. ¿Cómo les dirías tú que se siente la ansiedad? Bueno, sí. Digamos, esto es un tema bien importante. O sea, la ansiedad, digamos, es un término que viene desde Freud, ¿no? Él en ese tiempo se consideraba que era como miedo, pero cuando traducen a Freud queda la palabra ansiedad. Él utilizaba la palabra Angst, que es miedo. Entonces ya se dividió y ya la ansiedad como que pasó a ser como que el componente de lo que explica una respuesta ante un estímulo que nos puede causar miedo, y es una respuesta fisiológica y mental. A lo que voy con esto es que la ansiedad es una respuesta, pero no hay estímulo. O sea, la persona está todo el tiempo preocupada, todo el tiempo sudando, todo el tiempo le tiemblan las manos, ¿no? Todo el tiempo no puede dejar de pensar en lo que va a pasar. Digamos que la ansiedad, sí nos gustaría poder decir, bueno, la ansiedad es esto, esto y esto. Pero realmente cada persona lo expresa diferente. De una manera diferente. Sí, hay unas personas que, por ejemplo, tienen intestino irritable, ¿no?
O por ejemplo, hay personas que tienen dolor de cabeza o dolor muscular. Pero cuando buscas te das cuenta que realmente es una manifestación somática de la ansiedad que están manejando. Desemboca en la ansiedad. Sí. Más bien la ansiedad desemboca en estos comportamientos fisiológicos. Claro. Se puede decir que la ansiedad entonces es probablemente, tratando de explicarlo lo mejor posible, un temor o un miedo que surge sin la presencia de ningún estímulo. Puede no existir nada afuera que te esté causando miedo y que se alarga a través del tiempo. No es como una angustia que llega y se va, sino esta prevalece a lo largo del tiempo y te genera trastornos somáticos, que te duela la pancita, que tengas gastritis, Exacto. o que tengas colitis o cuestiones así. Exacto. Por ejemplo, y ahorita en esta parte, digamos, la ansiedad, bueno, también se conecta mucho con la sociedad. La sociedad requiere que tengamos personas ansiosas, porque si llegara el jefe y te dijera, haz esto, y tú, mañana lo hago, pues, ¿no? Entonces la persona tiene que estar todo el tiempo activada, tiene que estar... Entonces hay personas que controlan muy bien la ansiedad, pero hay un grupo de personas que no lo pueden controlar. Y dentro de este grupo hay unas personas que la ansiedad les produce lo que mencionaba ahorita, que es el vacío crónico. Ok, a ver, explícanos exactamente, ¿qué es el vacío crónico? Dentro del trastorno límite es uno también de sus rasgos más particulares. El vacío crónico es esa necesidad como de buscar a algo, alguien, ¿no? El thrill seeking, ¿no? Como que buscar una emoción, una experiencia. Y esto predispone a esas personas a conducta de riesgos. Puede ser consumo de sustancia, pueden ser relaciones interpersonales, llamémosle tóxicas, o pues casi como muy sin conocer a la persona, ¿no? O conductas de riesgo en general, o la impulsividad. Es un vacío que realmente esas personas van desarrollando, que su componente es ansiedad. Y bueno, que en este momento hay muchas teorías que tratan de explicarlo, desde el psicoanálisis, que la depresión materna, cosas así, que pues, son actualmente, como desde el ámbito psiquiátrico no entramos tanto en ese punto, o también como cuestiones neurobiológicas, estudios que han demostrado. Por otra parte, que si no hay un buen vínculo entre la madre y el hijo, sí se produce esta ansiedad como primaria que puede desbordar un trastorno límite. Y esto a nivel de estructuras cerebrales. O sea, digamos, la parte psicoanalítica sí tenía bastante razón, pero ahorita actualmente ya se está comprobando un poquito más con otros estudios, como que viniera desde esa infancia esa ansiedad, más aparte de la sociedad, más aparte a lo mejor alguna experiencia traumática o, bueno, las mismas redes sociales, todo lo que ahorita incluye como que, pues esta parte del consumismo también, ¿no? Inclusive, ahorita quería comentarte esa parte. Ahorita estamos enfocándonos en lo que es el trastorno límite, pero por lo general lo vamos a encontrar con otra cosa. Ok, vámonos a un corte de volada y regresamos para platicar acerca de todos los trastornos que se relacionan con el trastorno límite de la personalidad. No te olvides seguirnos en las redes sociales. Acuérdate que tenemos Facebook e Instagram. Y Twitter también. El Facebook y el YouTube es Psicodescubrir. El Twitter y el Instagram es psico-descubrir. Y este podcast lo puedes descargar en shotradiointernet.blogspot.com. No te despegues de Shot Radio Internet, seguimos haciendo ruido. Psicodescubrir. www.shotradiointernet.blogspot.mx. Conoce nuestro perfil en Twitter en @ShotRadioInter. Y en Facebook como Shot Inter. Síguenos. Agréganos. Seguimos haciendo ruido. Visita nuestro blog oficial. Recuerda que también estamos en Spreaker.com/ShotInter y en YouTube como Shot Radio Internet. Psicodescubrir. Ya estamos de regreso. Si ustedes se perdieron la primera parte del programa, estamos hablando de trastorno límite de la personalidad con el doctor Víctor Manuel Enríquez Estrada, que nos está explicando todo lo que tiene que ver con este trastorno. Entre las cosas que hemos platicado es que existe un vacío en la persona y esta búsqueda constante de realizar algún sueño o algún objetivo que quizás ni siquiera tengan claros, que esto puede desembocar en conductas suicidas, que tenemos desde chiquititos
puede ser que se estén desarrollando este trastorno debido al desarrollo cerebral y la ansiedad primaria. La ansiedad primaria es la ansiedad que tienen los bebecitos por tener a su mamá cerca, el llorar desesperadamente porque necesitamos a mamá cerca, porque eso nos ayuda a sobrevivir. Ahora vamos a hablar de comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? Pues son los trastornos que se pueden encontrar al mismo tiempo, como trastornos pues hermanitos, pues que si encuentras uno muy probablemente encuentres otro. Más o menos, generalmente, no siempre, pero si tienes depresión, por ejemplo, generalmente encuentras ansiedad, entonces hay comorbilidad, es decir, se pueden encontrar juntitos. Entonces vamos a platicar, ¿cuál es la comorbilidad del trastorno límite de la personalidad? Ok, sí. Esta pregunta es muy interesante porque va de la mano de las primeras preguntas que también hiciste. ¿Por qué no todos llegan a lo mejor, no? ¿Por qué no se detectan todos? O a lo mejor, ¿por qué no los detectamos? Porque bueno, al final del día, lo mencionábamos hace un momento, trastorno límite hasta cierto punto es algo esperado, ¿no? O sea, la gente tiene que estar buscando cosas y bueno, algunas personas pueden controlar esta ansiedad, a lo mejor enfocándola en el trabajo. Eso no significa que esté uno completamente bien, pero para el trabajo con que responda uno de cierto horario, es correcto, ¿no? Entonces hay personas que pueden tener estos rasgos de personalidad o el trastorno completo, pero pues que no llegan a disfuncionar laboralmente, como mencionabas en las esferas, ¿no? A lo mejor emocionalmente todo es un caos, Pero laboralmente fluyo. Ajá, en el trabajo estoy muy bien, entonces no me importa, ¿no? O ese sería como que el ejemplo más clásico. Pero en algunos casos llega a haber una disfunción global o se puede agregar otra circunstancia. Por lo general, el trastorno más común en toda la sociedad moderna a nivel psiquiátrico es la ansiedad. En todas sus expresiones. Es más, prácticamente toda la población podría decir que tiene al menos miedo a alguna cosa. Un grado aunque sea pequeñito. Sí, o a veces hasta un grado, se cree que un 70% de la población puede llegar a tener una fobia. Wow. Por ejemplo, a las agujas, Ajá, ¿no? A la sangre, a las arañas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si juntamos las fobias más la ansiedad, todos los trastornos que hay ahí, pues es muchísima la población. Pero bueno, si no estás expuesto, pues no hay problema. Inclusive te puedes buscar un trabajo que esté lo más lejos de lo que te da miedo. Claro. Por ejemplo, me da miedo a las alturas, ¿no? Entonces, Me busco una planta baja para trabajar. Sí, sí, ya te adaptas, ¿no? Pero bueno, a veces esto no es tan factible, principalmente en las personas con este trastorno. ¿Por qué? Porque la inestabilidad emocional y la impulsividad les lleva a veces a tener problemas tanto con sus parejas como laborales. Entonces llegan a tener conflictos, llegan a tener peleas, discusiones, llegan a tener inclusive agresiones verbales o físicas cuando llegan a un nivel muy alto de impulsividad, de irritabilidad. Entonces lo que pasa por lo general es que terminan la relación o pierden el trabajo o ambas cosas al mismo tiempo. Sí. Entonces aumenta esto y ahora sí se presentan con un cuadro depresivo. Que generalmente eso es por lo que llegan. O sea, Exactamente. me siento mal, me siento triste porque todos estos factores están sucediendo en mi vida, cuando en realidad todos esos factores son lo que lo llevan a la depresión. O sea, su personalidad limítrofe. Claro, y ahí el detalle bien importante es el insight, la capacidad de la persona de decir, todos estos factores me están llevando a sentirme mal o realmente el mundo estaría mejor sin mí. Eso es algo que pueden llegar a decir. ¿Sabes? Claro. Pueden llegar porque se dañan, porque intentan acabar con su vida, por sobreingesta de medicamentos, por amenazas, por una carta suicida que encuentra algún familiar. Entonces llegan y ¿qué pasa? No, pues es que notamos, ¿no?, que quiere acabar con su vida. La persona dice síntomas depresivos o puede estar en ansiedad. Y cuando buscamos más a fondo es el trastorno de personalidad que llevó a la persona hacia estos problemas. Más o menos, ¿a qué edad podemos decir que se puede detectar de manera más fehaciente? Porque a lo mejor desde chiquitos lo presentan, pero por sus conductas infantiles no lo notamos. ¿Pero a qué edad más o menos lo podemos detectar? Sí, esa pregunta también es muy interesante y está en un debate actual. Según los manuales, el DSM-5 y la CIE-10, tenemos que esperar hasta los 18 años para que la personalidad esté, digamos, ya estable, ¿no? Pero bueno, eso es empírico realmente. O sea, realmente la personalidad es dinámica. Entonces, dentro de otras teorías que no son los manuales estadísticos,
se considera que inclusive a menores edades podemos ya detectar rasgos, ¿no? Y el caso extremo pues es el psicoanálisis, ¿no? Que ya podría decir que desde muy pequeños ya, no sé, ya infantiles, escolares, ya empiezan a presentar algunos rasgos, ¿no? Que bueno, aquí no podemos precisar porque también hay otras entidades propias de esa edad. Lo que suele haber es como que una especie de un curso de la enfermedad, ¿no? Como un desarrollo, digamos, empiezan con la adolescencia, con conductas de riesgo, con problemas escolares, con problemas en las relaciones personales. Posteriormente puede ser que desarrollen consumo de sustancias o, por ejemplo, conductas sexuales de riesgo, promiscuidad. Justo eso te iba a hablar, la hipersexualidad tiene que ver, es decir, estas conductas de a lo mejor querer tener relaciones sexuales de riesgo sin condón o con muchas personas o cuestiones que a lo mejor a una corta edad pues no todos se plantean. ¿Esto tiene que ver con el trastorno límite de la personalidad? Sí, totalmente. Aunque realmente no se puede explicar a ciencia cierta si es causa, efecto, si es parte de. Se ha relacionado mucho con el vacío crónico, eso sí. O sea, en esta búsqueda y encontrar cómo llenar este vacío, buscan relacionarse con personas, aunque estas personas a veces son relaciones pues de muy corto tiempo. Entonces no llegan a crear un vínculo como tal y entonces empiezan a tener problemas. Es como un círculo vicioso. O inclusive, por ejemplo, a veces también hay problemas de la identidad sexual. Hay problemas de la imagen corporal y la identidad sexual. Algo, como te mencionaba, muy común que es esperado en la adolescencia. Pero estos patrones continúan. Es hasta como la el edad adulta. determinar, la identidad sexual es determinar exactamente cómo me siento y qué me gusta, o qué género, o a qué me voy a acercar. Claro. Entonces, esta búsqueda en la adolescencia es normal hasta cierto Sí, punto. sí, totalmente. Sin embargo, si esto pasa el tiempo, estamos hablando también de una posible característica de este trastorno. Claro, sí. Entonces ahorita como que ya empezara un poquito más de forma a lo que platicábamos, ¿no? Como que tuvieran un poquito de todo, ¿no? Como que pareciera un trastorno, ¿cómo le llaman? Como mole, ¿no? Ajá, que como tiene una mezcla de todo lo todas las revolvieron. cosas. Ajá. Como que todo lo revolvieron. Entonces realmente es un trastorno comórbido. Se le considera comórbido. O sea, está muy difícil a veces precisar qué tanto fue primero que me deprimí por mi trastorno o a lo mejor ya tenía una depresión de un tipo subclínico, aparte presenté rasgos y ahora sí ya el cuadro completo de depresión. O sea, realmente es muy, muy difícil precisar este detalle. Entonces, está asociada, por ejemplo, con depresión, con ansiedad, como ya habíamos dicho. ¿Puede encontrarse también con trastorno bipolar o estamos hablando de cosas muy Totalmente, distintas? totalmente. ¿Con qué más podemos encontrarlo? Pues prácticamente podríamos encontrarlo Con con todo. todo, ¿no? Sí. Por ejemplo, cada uno de los criterios o cada uno de estos parámetros te puede llevar a conectarte con otro trastorno. Por ejemplo, imagen corporal. La imagen corporal te conecta directamente con trastornos alimenticios. Sí. Son personas que pueden tener anorexia o bulimia o un trastorno inespecífico como una combinación de ambos y aparte el trastorno límite. Y además pueden tener una parte obsesiva, ¿no? Pero bueno, como ahorita, bueno, al menos una corriente actual es que la base de todo es la ansiedad. O sea, la ansiedad que te lleva a alcanzar expectativas sociales, a querer verte como quieren los demás. Algo muy propio de población susceptible, principalmente población adolescente. Porque ya conforme la edad va aumentando, las personas ya van cambiando sus estándares, ¿no? Van tomando otros criterios y es como que son menos susceptibles a esta parte. Sin embargo, hay personas que mantienen estas susceptibilidades o inclusive lo introyectan como forma de ser. O sea, no se pueden concebir de una manera que se agraden. O sea, nunca se han agradado. Tal vez desde la infancia. Han pasado años o toda su vida en desacuerdo con ellos mismos. Sí, con la imagen corporal. Entonces ahí esto de estar buscando cómo adelgazar, cómo ser una imagen que se agrade más a uno mismo, es también otra vez regresamos al vacío y a la ansiedad. Por ejemplo, ahorita estamos hablando como de impulsividad, como de personas que buscan, pero de una manera un tanto agresiva o caótica, o sea, que destruyen las cosas a su alrededor, por llamarlo de algún modo. Sin embargo, se puede encontrar en personas que se encuentren como completamente aisladas y como sin objetivo en la vida. O sea, como que estoy chiquito, metido en una conchita y como que quisiera lograr este objetivo, pero no puedo, porque a lo mejor ese no es mi objetivo.
pero quiero ese también, pero no puedo y todo el tiempo estoy vacío. ¿Podríamos encontrar un trastorno límite de la personalidad así o tiene que ser impulsivo y destructivo hacia afuera? Claro, eso es bien también, súper importante. Tenemos como que dentro del espectro de lo que es lo limítrofe, hay personas que esta ansiedad y esta agresividad la pueden proyectar. Entonces esas personas a lo mejor van a ser más impulsivas y más agresivas con las personas, ¿no?, que los rodean. Pero también hay otro tipo de personas que tienen trastorno límite, que son la agresión hacia sí mismos. Ajá, entonces puede ser una menor autoestima, unas conductas autolíticas, ¿no? Autolesivas, pues, que se hagan daño a ellos mismos. Sí, Ajá. el cutting, que sería lo más clásico, golpes también. Que le pego a la pared. Sí. Totalmente. Ajá. Aunque eso, por ejemplo, ya queda como que en un ámbito entre también expresar Ajá, y lastimar. y lastimarte, está como en medio. Sí, Ajá. sí, o sea, cada persona va a presentarlo de una forma diferente, y aquí la parte clínica pues va a ser realmente qué es lo que lo está llevando a la persona. Si alguna vez funcionó, si a lo mejor fue el evento desencadenante, el que hizo que disfuncionara, o realmente la persona ya llevaba mucho tiempo así. Y como dices, nunca buscó a lo mejor realizar un logro. Aunque también tenemos que tomar en cuenta otro punto principal, el consumo de sustancias, ¿no? Claro. Entonces va a ser muy difícil encontrarte a lo mejor una persona con este trastorno, antes de tocar ese tema, también hay grados. Ah, muy bien. Ajá. O sea, tú puedes presentar a lo mejor nada más un rasgo, como mencionábamos hace un momento. O sea, todos tenemos el derecho a de repente decir, bueno, quiero esto. Bueno, ¿por qué quieres esto? Bueno, porque me gusta. Es hasta cierto punto un poco de vacío, ¿no? Un poco de vacío de que quiero algo material. Que todos podemos llegar a tener. Totalmente, ¿no? O también podemos llegar a tener una conducta impulsiva, o a lo mejor podemos enojarnos, ¿no? O sea, todos tenemos el derecho de eso. Entonces podemos llegar a tener algunos rasgos, porque a veces las personas checan en internet y dicen, no, pues yo tengo todo, ¿no? Concuerdo con esto. Ajá, Doctor Google. Yo tengo esto totalmente, ¿no? Y no es tan sencillo, porque lo que nos va a llamar del trastorno es la gravedad, ¿no? Y también, bueno, claro, qué tanto estás disfuncionando, como las esferas que tú mencionaste. Entonces no es como que digamos, aquí están las personas con trastorno límite, ¿no? O sea, realmente todos podemos tener alguno que otro rasgo, ¿no? Y principalmente porque todos compartimos la ansiedad. Entonces, bueno, aquí el grado es el que te va a decir qué es lo que va a pasar, cómo te vas a expresar el trastorno. Y el máximo grado, ahora sí, sería la parte psicótica. Por eso está la psicosis. La desconexión con la realidad. Exactamente. Entonces, las personas con este trastorno pueden llegar a presentar episodios micropsicóticos. Como que me desconecto de momento y luego vuelvo. ¿Así? Sí, eso, sí, me puedo desconectar o pueden llegar a alucinar. Alucinación auditiva o visual, o olfativa, pueden tener cualquier tipo de alucinación. Principalmente auditivas, y por lo general son como que peyorativas, los insultan. Okay. Así Que como podría como confundirse quizás con esquizofrenia, porque cuando te dicen, oyes voces, generalmente te vas a la esquizofrenia, claro. Y podría ser aquí un trastorno. Sí, aquí el detalle sería que estos cuadros, como se menciona, son micropsicóticos, o sea, es como el máximo nivel de estrés que vive esta persona, se disocia, pueden llegar a lastimarse, pueden llegar a cortarse, no sienten dolor, y les preguntan, pueden no recordar, o pueden a lo mejor haber alucinado alguna cosa, que alguna voz les decía algo, pero a lo mejor cuando ya llegan los familiares y los detectan, ya no están alucinando, ya se cortaron, por ejemplo. Cuando llegan al servicio médico a veces ya están tranquilos y ya no están alucinando. Entonces eso nos permite como diferenciar un poquito a nivel de urgencia si fue un cuadro, una esquizofrenia literalmente, o a lo mejor una manía con síntomas psicóticos, o fue un trastorno límite que llegó a un máximo nivel de ansiedad, frustración o de impulsividad hasta que llegó a psicotizar. Se disocia. La palabra también que llegamos a utilizar mucho nosotros es disforia. Como que disforizan, que es una combinación entre enojo, ansiedad y depresión, como una combinación, y llegas a tener como que esta parte psicótica. Pero es momentánea. O sea, es momentánea, o sea, y entonces eso nos permite ver, no, pues parece ser que sí fue como que la parte de demasiado estrés que estás viviendo en este momento. Porque hay un gatillo, pues, algo que lo disparó. Ajá.
Y en la esquizofrenia no. En la esquizofrenia es un constante. Todo el tiempo estoy escuchando voces o estoy teniendo alucinaciones visuales. No necesitas un detonante. Y aquí sí, el estrés puede ser el detonante o la ansiedad puede ser el detonante. Sí, además de que van a tener otros rasgos. Por ejemplo, digamos, para poder diferenciar una persona con esquizofrenia, por lo general las personas con esquizofrenia pueden llegar a tener aislamiento social, ¿no? A veces no, dependiendo si les da muy jóvenes esta entidad, pueden no llegar a tener un trabajo. En cambio, un trastorno límite lo podemos encontrar en personas de 25 años, ¿no? Que están trabajando, ¿no? Y tienen un problema con una relación, o ya tienen un historial de problemas con relaciones, y la última, esta sí, les hace que lleguen a un nivel muy alto de disforia y ahora sí, ya rompieron cosas, o a lo mejor atacaron a la pareja, o a lo mejor ya se cortaron. O a lo mejor se venían cortando desde los 15 años, pero lo dejaron de hacer. Y regresa. Y ya después hay un problema laboral, un problema, por lo general son problemas laborales o interpersonales, o una cuestión de vacío. Como es una frustración de no lograr encontrar un lugar, una pertenencia. Como que me siento que no encajo en ningún lado y que ninguno de los objetivos que quiero me llena del todo, aunque medio los alcance a lograr, porque no siempre los logran, pero no me llena y tengo que buscar otro y otro y otro y otro, y tengo que buscar cada vez ponerme más en riesgo y cada vez estar o sentir como más, ¿no? Como necesito más. Exactamente. Como a lo mejor puede ser como incluso el rush de las sustancias, así como Sí, necesito más. Sí, realmente, o sea, el punto es que empiezan a consumir sustancias, porque están buscando, empiezan a tener relaciones interpersonales, relaciones sexuales de riesgo, empiezan a tener conductas de riesgo, empiezan a tener como muchas circunstancias de buscar una emoción, llenar este vacío. Y entonces, bueno, esto les va llevando a que cada vez el problema sea como una espiral. Y entonces, bueno, al final del día es como que ya no vas a encontrar a la persona con un trastorno límite así nada más, pues es muy difícil que realmente llegue. Por lo general ya es depresión, o a veces lo llevan los familiares porque está consumiendo cannabis, alcohol, cocaína, o todo, ¿no? Cualquier cosa. O cualquier cosa, o por lo general también llegan porque acaban de tener un rompimiento amoroso. Ajá, lo Y detectan como quizás el duelo de que termine con la pareja, pero ya desde atrás traían un problema. Ya tienen un historial por lo general de muchos rompimientos amorosos, y por lo general las relaciones son muy cortas. Son relaciones también inestables, acaban de conocer a la persona y inmediatamente ya casi se mudaron, cosas así, y entonces pues la persona no cumple con las expectativas y se separan, y entonces esto desencadena. Como las personas que son muy enamoradizas y que dicen yo me enamoro bien rápido y ya para mañana ya estás viviendo con la pareja. Chéquenle, ¿eh? Vamos a un corte de volada, no se despeguen de Shot Radio Internet, seguimos haciendo ruido. Psicodescubrir. www.shotradiointernet.blogspot.mx. Conoce nuestro perfil en Twitter en @ShotRadioInter. Y en Facebook como Shot Inter. Síguenos. Agréganos. Visita nuestro blog oficial. Recuerda que también estamos en Spreaker.com/ShotInter y en YouTube como Shot Radio Internet. Psicodescubrir. Ay, y yo sin micrófono, qué padre. Ya estamos de regreso y yo no tenía el micrófono, ya lo había entregado, oigan. Ya estamos de regreso con las preguntas que ustedes nos enviaron durante el curso del programa. Ya está aquí Alonso y hoy no he saludado a la producción, a quien le agradezco mucho que siempre esté aquí con nosotros, que sin ellos este programa pues no se haría, ¿verdad? El marido, Jorge Núñez, que ustedes ya conocen de las muchas transmisiones, Juanca, el ingeniero. Un día nublado, búsquenlo ahí en YouTube y en Twitter. Y Alonso Guzmán, que ya está aquí para ayudarnos con las preguntas. Ahora sí, vamos para allá. La primera pregunta dice: he descubierto que mi hija de 16 años se corta. Esto es constante. ¿Qué debo hacer? Ok, bueno, esto sí es bien importante, ¿no? Digamos,
Pues lo inicial aquí ya cuando una persona se empieza a dañar, pues sí, lo más recomendable es ir con un profesional, principalmente psiquiatría, psicología, ¿no? Para poder ver, inclusive si las cortaduras son muy profundas o son grandes, digamos, directamente a un servicio de urgencias. Eso sería lo primero que hay que hacer. Lo segundo, pues, habría que llevar a esta persona a tratar de detectar qué es lo que está haciendo que se esté cortando. Ahorita hablamos un poco de trastorno límite, pero pueden ser muchas cosas, más aún a los 16 años, ¿no? Entonces sí sería bien importante llevarla con los profesionales. Acuérdense que el cortarse o el cutting es en sí mismo una conducta suicida, es decir, estoy tratando de hacerme daño. Si bien la finalidad primaria no es terminar con tu vida, puede llegar a hacerlo después. Entonces hay que checar el tamañito de las cortaditas, la profundidad de las cortaditas y el lugar donde se las están haciendo. Si quieren darse una vuelta al YouTube de Psicodescubrir, ahí hay un video que dice cómo detectar el cutting. Por favor, dense una vuelta y ahí viene como todos los tips que pueden usar como papás, incluso checar las pijamas o checar para ver si tienen sangre, porque pues se las hacen en lugares donde no se ve, o si su pequeño o pequeña usa un chorro de pulseras así de esas gruesotas de tela, también échenle un vistazo. Pero dense una vuelta por ahí lo pueden ver. ¿Qué otra pregunta tenemos? La siguiente pregunta dice, ¿una persona que es muy paciente puede desarrollar este trastorno? Ok, sí, realmente habría que ver algunas cosas, por ejemplo, por qué se está tratando, cuál fue el motivo principal, a lo mejor fue por una depresión, no sé, estoy imaginándome, la edad, y sí, como lo mencionábamos hace un rato, cualquier persona puede tener rasgos y dentro de algún estresor o algo que te aumente la ansiedad o algún problema muy fuerte, puedes desarrollar la entidad completa de lo que sería un trastorno límite. Habría que comentar que dentro de lo que es el manual se considera al menos que sea un trastorno de personalidad persistente que dura al menos 2 años. Entonces, sí, al menos 2 años y bueno, como también la otra parte, que sean mayores de 18 años, serán como que los criterios. Sin embargo, bueno, hay que evaluar cada caso de manera... Exactamente, entonces habría que ver aquí la edad y también el tiempo que ha presentado los rasgos. Como les mencionaba, también no tiene que presentar una persona todos los rasgos. Con uno muy exacerbado, como por ejemplo te mencionaban el cutting, ya podríamos intentar buscar ahí que ya hay rasgos fuertes del trastorno límite. Uh-huh. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿el grupo urbano emos entran en este concepto? Lo hacemos. Sí, esa pregunta es bien interesante. Siempre, por lo general, creo que inclusive lo platicamos el otro día, Nayeli. Mucha gente llega a confundir, por ejemplo, como lo que son la forma en que una persona se viste, o a lo mejor una ideología, o igual un grupo urbano, una cultura. Por ejemplo, está muy relacionado con la parte de los que son góticos, ¿no? Los que son a lo mejor de música. Vampíricos, la parte emo. Sí está muy, muy relacionado. Sin embargo, una persona puede llegar a vestirse de esta forma, compartir esta ideología, inclusive la música, todo, ir a las fiestas, lo que sea, y no tener el trastorno, y viceversa. Una persona puede tener el trastorno completo y estar completamente con corbata y como si nada, ¿no? Entonces realmente esto es una cuestión muy clínica y sí requiere la parte de un abordaje profesional. Sin embargo, bueno, ya encontrarte dentro de algún grupo con una tendencia más tal vez oscura, a lo mejor una tendencia más depresiva, pues puede hablar a lo mejor de algo que esté subclínico, a lo mejor no solamente el interés, a lo mejor sí hay algún rasgo, pero bueno, así en primera instancia, también está la libertad de poder seguir cualquier ideología. Vestirte como quieras. O sea, no porque te guste el pop coreano y te peines así con tus pelitos así, ya eres coreano. Entonces, pues tampoco porque te vistas de emo o de vampírico, pues ya tienes estas conductas. Sí pueden existir, pero bueno, no es una regla. Siguiente pregunta.
Dice, mi hijo de 15 años tiene mucha ansiedad y es sumamente impulsivo. ¿Es característico de la adolescencia o debo preocuparme? Ok, igual, bueno, es una pregunta un poquito difícil. Por lo general, a esta edad también se presenta mucho el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que esto también se relaciona muchísimo con la impulsividad. Y también la impulsividad, y a veces, por lo general, es fracaso escolar o fracaso en las relaciones interpersonales por esta parte, les produce ansiedad. Entonces aquí es algo que se tiene que precisar. Por lo general, sí, otra vez la recomendación sería acudir con un profesional. Estas dos circunstancias, lo bueno de esta parte es que lo está detectando a una edad donde se puede hacer bastante, ¿no? A los 15 años es muy buena edad para detectar si es algo más de personalidad o es un déficit de atención o es principalmente ansiedad. Nada más échenle un ojo en las esferitas que platicábamos hace rato. Si él solo es impulsivo en casa, es probable que algo esté sucediendo en casa por lo que esté enojado y sea impulsivo. O si solo está sucediendo en la escuela. Pero si esta impulsividad es en todos lados, o por lo menos en 2 o más lugares, entonces hay que echarle un ojo, ¿ok? Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se debe tratar a un familiar con este trastorno? Ok, también justo vamos a hablar un poquito de tratamiento. Sí. Lo abordamos aquí mismo. Ok, bueno, digamos que el tratamiento del trastorno límite se dividiría en 3 pilares fundamentales. Esto ya documentado por los últimos artículos, porque realmente hay un grupo en todo el mundo que está investigando estas circunstancias. Entonces, bueno, es un abordaje multidisciplinario, ¿no? Y es un abordaje que requiere al menos 3 elementos. El primer elemento pues sería la parte psicoterapéutica, porque no todas las personas suelen requerir todo el tiempo medicamento. Okay, eso es como que un punto bien importante. Ahí es psicólogo. Ajá. Psicólogo no médica, psiquiatra sí. Sí, y aquí habría como que hacer como este enlace. La parte de psicología tiene que estar trabajando con la parte de psiquiatría en el caso que se requiera. Por ejemplo, si ya son mucho las conductas impulsivas, psiquiatría puede apoyar con un medicamento que disminuya la impulsividad o que disminuya la ansiedad. Esa es la parte que la psiquiatría podemos apoyar. La parte que son los problemas, que la persona pueda relacionarse mejor, que la problema pueda llenar este vacío de formas no desadaptativas, va a ser como que la parte de psicoterapéutica. Y el tercer elemento sería la psicoterapia grupal. No hay muchos grupos de lo que es el trastorno límite. En un momento les paso algunos datos. Son pocos aquí en México, pero bueno, la terapia grupal se ha demostrado principalmente en Estados Unidos que les apoya mucho porque así pueden comunicar sus experiencias entre pares, un poquito como lo que pasa en los grupos de neuróticos anónimos, un grupo como AA, ¿no? Esta parte del grupo es fundamental. Si no hay un grupo cerca de trastorno límite, que es muy probable, pueden acudir a uno de estos grupos de neuróticos. Realmente no hay problema. Entonces son los 3 elementos: psicoterapéutico, psiquiátrico y terapia grupal sería lo ideal. Y lo importante aquí también es resaltar que acuérdense que la familia es un pilar muy importante. Si la familia se interesa por mi trastorno, si investiga de mi trastorno, si está conmigo, si a lo mejor me acompaña a la sesión grupal, si yo quiero que me acompañe, o si se interesa por la toma de mis medicamentos, eso le va a ayudar a la persona con trastorno límite de personalidad a entender que en realidad su mundo no es tan vacío como cree. Entonces, podemos ayudarle por ese lado como familia a tener un poquito más controlado este trastorno y entender que sí, esa personita que tenemos al lado muy probablemente cause o nos cause algún tipo de problemillas. Sin embargo, bueno, pues como todo, es como tener gripa. Pues si tiene gripa, pues le ayudamos y le damos sus medicamentos y lo cuidamos y lo apapachamos. Es exactamente lo mismo. ¿Otra pregunta? Dice, ¿a qué edad se puede decir que se desarrolla este trastorno? Sí, por lo que sea nuestro manual de diagnóstico, que es ya sea el DSM-5 o el CIE-10, no podríamos diagnosticarlo hasta los 18 años. Sin embargo, hay rasgos desde edades escolares. Entonces, para términos prácticos, si una persona empieza a presentar ya todos los síntomas
desde los 14, 15, 16 años, podemos poner rasgos de personalidad tipo limítrofe. Puede ser que a los 18 años estos rasgos disminuyan. Entonces, por eso no daríamos un diagnóstico definitivo. Hasta los 18, 19, 20 años ya podemos decir, no, pues sí, es una persona con el trastorno límite. O nada más fueron rasgos, a lo mejor hubo un cambio, como dice, a lo mejor la familia ya apoyó más, a lo mejor fue una psicoterapia, ¿no? A lo mejor detectaron otro trastorno, como el déficit de atención, se trató y ya no se produjo como tal el trastorno límite. Acuérdense que los criterios diagnósticos son un tanto cerrados. Nos dicen, tiene que tener esto y esto durante este tiempo a partir de tal edad. Sin embargo, desde más pequeñitos podemos empezar a ver cómo hacia dónde va la personita, hacia dónde va la tendencia. Entonces, en el momento en el que detecten que su pequeño pues no se llena con nada, como que tiene vacío por todo, ningún objetivo puede cumplirlo, nada le llena, se pelea con todo el mundo, es impulsivo y esto es en todas las esferas, es importante visitar a un profesional. Siguiente pregunta. Quisiera comentar 2 puntos importantes antes de continuar con las preguntas. Hay dos situaciones. La primera es, este trastorno es más común en el género femenino. Ok, es casi como un 70% más común en mujeres. Entonces, como que bien ese dato. Y otra cosa, con la edad tiende a disminuir estos rasgos. ¿Maduras quizás? Digamos, sí, eso se ha demostrado. Entonces, las personas ya de 30 y tantos, 40 y tantos años llegan a controlar un poquito más estos síntomas. A veces un poquito del ensayo y error, a lo mejor ya tuvieron problemas con parejas, ya los corrieron y ya esta vez como que dicen, no, pues, ¿sabes qué? Le voy a poner un freno ahora sí, pero todo esto se puede apoyar si se detecta temprano y se da un tratamiento, como les comentaba, multidisciplinario desde un principio. Esto ayuda a que las personas tengan más habilidades, más control, digamos, ¿no? Bueno, yo tengo una duda personal. Las personas que tienen, bueno, que ya son más mayores, como 70, 80 años, ¿pueden seguir presentando este trastorno o ya definitivamente ya se les van quitando los rasgos? Sí, esa es una pregunta bastante interesante. Realmente en la actualidad, digamos, no hay como tal cohortes de personas que hayan seguido hasta los 70, 80 años. Hay el trastorno bipolar. Pero nosotros en lo que es la práctica clínica sí hemos notado que, por ejemplo, de verdad llega la abuelita con rasgos de personalidad tipo limítrofe, llega la mamá con completamente el rasgo. Sí, inclusive ya a lo mejor diagnosticada ya y también con depresión, y llega la hija, o a veces, menos común también el hijo. Entonces encontramos desde la abuelita hasta el hijo como que estos rasgos, pareciera que también hay un componente de genético y también de aprendizaje, ¿no? De lo que se está ahí como que viendo. Y bueno, por lo general ya como a los 70, 80 años pues ya no van a ser tantas las conductas de riesgo. Ahí realmente empieza a aumentar como que el ánimo depresivo, como que el vacío empieza como a aumentar y la irritabilidad. Justo, o sea, se vuelven más irritables, más enojones, más impulsivos, se enojan por todo y gruñen por todo, pero tampoco es que se vayan a cortar o a lesionar. ¿Tenemos datos o tienes algún dato de adultos ya mayores que hayan atentado contra su vida? O sea, hay datos de suicidio, la prevalencia de suicidio pasando los 70 años es mayor, aunque realmente siempre se acota a trastornos depresivos. Sí. Por lo general se acota. No a trastorno límite. Sí, como que no se desmenuza tanto hasta llegar, no, pues tenía un trastorno límite. Porque realmente el trastorno límite como que ahorita ha agarrado más fuerza. Sí, porque son personas que persisten, ¿no? Se les da el tratamiento, pero se les daba como que nada más tratamiento por un lado, a lo mejor nada más psicoterapia. Y no salían de problema y continuaban. Entonces ahorita ya son los 3 ejes, ya se están detectando, se están siguiendo para ver qué es lo que va a pasar en un futuro. Realmente sí, realmente las personas llegan a acabar con su vida pasando los 70 años por lo general por síntomas depresivos. Okay. ¿Tienes alguna otra preguntilla? Igual me surgió otra pregunta personal. Aquí el vocero. Una persona que muestra rasgos de este trastorno, si no lleva una terapia y no lleva pues su tratamiento adecuado,
puede presentar este trastorno a lo largo de toda su vida? Sí, realmente esa es la situación. Por lo general, también dentro de lo que es el mismo trastorno, ¿no? Las personas llegan a tener poca adherencia terapéutica. Por lo general llegan a decir, ya me siento bien. Es más, yo no tenía eso, ¿no? Se empiezan a sentir bien, Es que depende mucho también de la persona, también depende mucho de la relación o de la alianza terapéutica que se logre. Hay personas que pueden llegar a tener, que tenían un buen nivel, se exacerban los rasgos de personalidad, caen a lo mejor en una depresión, salen de esta depresión y pueden continuar bien, a lo mejor con otras habilidades, etcétera, a lo mejor nada más un seguimiento. Pero ya los casos, digamos, más graves, por lo general recaen, y es una relación tras otra, un trabajo tras otro. Es como que complicado, a algunas personas les va un poquito más difícil, digamos. Ese es como que difícil de la situación de este trastorno. Esto de la adherencia terapéutica y del nivel de confianza que puede tener el terapeuta y el paciente es fundamental en cualquier trastorno, no solo en el trastorno límite de la personalidad, en todos. Si tú te adhieres al tratamiento y haces lo que tu terapeuta te dice y sientes que tienes en él o en ella a un aliado, a una aliada, te sientes en confianza, sientes que te puede ayudar, entonces puedes mejorar los síntomas que tú tengas. Es muy importante que esto lo tomes en cuenta. Ya se nos acabó el tiempo. Tristemente, sí. Vic nos va a dar todos sus datos y va a mandar saluditos también. Entonces, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar si necesitamos buscarte? Ok, sí, es justo lo que platicamos el otro día. Apenas estoy ahorita como viendo bien lo de las redes sociales. Les voy a dejar de todos modos aquí en lo que es la página de Naye, mi correo. También el teléfono personal, nos podemos comunicar por WhatsApp o cualquier duda por correo también. ¿Cuál es tu correo? vicmanuel280@gmail.com. Ahorita de todos modos por ahí se los anotamos. Y quiero mandar un saludo a mi familia y también a Psiquiatría de Enlace Centro Médico Nacional. Un saludo especial a la directora, la doctora Corlay. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y esperamos tenerte muy prontito. ¿Qué dice aquí? Felicitaciones al programa, he aprendido mucho, gracias. Ay, gracias a Muchas ustedes. Gracias por siempre estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Acuérdense de descargar este podcast para que lo lleven siempre con ustedes. Les mando un beso, cuídense mucho. Bye. Esto fue una producción de Shot Radio Internet. Seguimos haciendo ruido. Psicodescubrir.